¿Y qué es lo que más extrañas allá normalmente? De México, Ujú, yo creo que la comida, porque la comida es lo más diferente. Hay comidas allá sin carne ujú, y son consideradas comida. Allá es como más basada en el arroz, ¿sabes? mm. Pero a mí me hace falta la carne muchas veces pero allá consumir carne es tomar alcohol. Y yo no quiero, ¿no? Eso siempre va Siempre va de la en mano. conjunto. Siempre va de la mano. Ok, Entonces sí me cuesta mucho. O sea, a veces me voy yo a restaurantes solito de carne sí, a pedir la más la carne. O sea, ya. pero es bien deprimente. Sí, sí, comiendo Imagínate, solo. solito ahí con su carne asada, ¿qué está haciendo? No, no, pero sí. La comida es lo que más extraño, la variedad. Cuando yo estoy en México, yo paso, no sé, vas pasando por el de las tortas y luego dices, ah, y luego pasas por los tacos. Ay, luego pasas donde están enchiladas. Sí. Ay, luego, o sea, cada lugar que veo es un lugar que se me antoja. En Corea, cada lugar que veo es un lugar que tiene un signo de interrogación. Hay comidas que todavía no conozco. Ya. No sé si me va a gustar o no. Tal vez puedo ser alérgico a eso. Yo en Corea descubrí que soy alérgico al camarón. Ah, es que Ujú, también hay muchos derivados, ujú. muchos platos, Sí, pues, con... sí, sí, sí. O sea, ya muchos mariscos, así. Todo es camarón allá. ¿Te gusta el camarón? Sí, bueno, me estás agobiando, cabrón, no manches. No reacciones Pero suficientemente digo, rápido. sí. Es que ya en tu última expresión de cara dije, ok, algo está raro, pero no procesé, güey, no procesé. Ya te aceleraste el proceso de reacción, ¿eh? Ya, Sí, ya. sí, no. Eh, Pero aquí, por ejemplo, en ujú. Ciudad, bueno, en México en Ujú. general, los mariscos, nada como Sí, los mariscos en sí, el sí. norte. Bueno, digo, ya no los puedo probar, Claro. pero sí he escuchado maravillas de ellos. Ya, Maravillas. ni callo de hacha. Bueno, dicen como que va El combinado, ¿no? callo de hacha creo que sí, o sea, sí puedo, pero camarón en cualquier presentación, ninguna, Ya. ninguna. O sea, se me cierra la garganta. A la madre. Sí. Sí, mi padre tiene también algo, sí, como también alergia a esto. Ujú. Y en algún momento nos dimos cuenta, le gustaba mucho tomar antes el sol clamato. Oh, wow. Y estuvimos en el balcón, ¿sabes? En Puerto Vallarta viendo las ballenas así Ujú. pasando por el Ah, qué Pacífico. bello. Y de repente empezó. No, 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 Yo, no, no, papá, no. ¿todo bien? Sí, sí, sí. A ver, voy a abrir otra No. Y ya nos dimos cuenta, ¿no? Y hasta, Ujú. bueno, creo que fue mi esposa que dijo, oye, sí, es que tiene 2% de, pues, jugo de almeja o algo así, ¿no? No, Por el sí. clamato. Y que tuvieron que irse al hospital, me No, imagino, no, bien, ¿no? Ah, sí, tranquilón. no pasa nada. No, Estamos en México, aquí no no, pasa nada. después le compré un 12 y... No, no, no. Y sí, ya estuvo bien. No, no, no. Pero sí, está cañón. Ok. Ujú. ¿Y qué más descubriste en Corea que antes no sabías de ti? Ah, de mí. Uf, yo creo que eh, mis límites como persona, ¿sabes? Porque yo me fui de mi casa a la mina y de la mina a Corea. Entonces yo estaba regido por lo que mi mamá y mi papá me enseñó, Ujú, los valores que ellos me inculcaron. Y ya cuando sales en un panorama en el que ya no tienes ningún tipo de limitación, de, oye, puedes llegar a la hora que quieras, tu casa va a estar ahí y nadie te va a reclamar nada. mm, Puedes tomar el alcohol que quieras, puedes incluso entrarle a cosas más tip, ¿no? O sea, puedes entrarle las- mm. a las apuestas, lo que Todo quieras. eso Todo también está existe allá. abierto, sí, Claro. todo está abierto a tu criterio. Mm, Ahí es cuando entiendes quién eres de verdad. sí. Ahí es cuando ves tus verdaderos límites y que dices, ok, yo soy una persona que tal vez le gusta tomar, pero no tanto. Mm, Soy una persona que nunca le ha gustado el vicio mm, o el juego o las apuestas. Ok, ya te vas entendiendo poquito a poquito a ti y te vas poniendo límites ya nada más para también gestionar tu salud. claro. Y se me hace padrísimo. Cuando empiezas ya tú a gestionar tu salud, dices, wow, o sea, yo me puedo encargar de mi cuerpo, de Ujú. mi vida, de mis límites y tu personalidad se va así moldeando bien bonito. Después de Sí, salir del mundo conocido, sí, pues, sí, ¿no? sí. O sea, de tu zona de confort. Sí. Y yo creo que ya me hice yo adicto también a salir de mi zona de confort. Mm, Porque a final de cuentas, salir te hace progresar más como persona. O sea, tus talentos o todo lo que puedas tú desarrollar, te lo acelera un poquito. mm. Y a mí me gusta tenerlo. Sí, sí, sí. Me gusta esa sensación. Es que justamente como si vemos hacia atrás, ¿no? Y vemos dónde estamos hoy en día y dónde estuvimos tal vez hace 20 Claro. años, realmente
como fueron algunos momentos muy críticos, ¿no? Que como hicieron posible como cierto salto cuántico, pero Claro. se debe siempre a una decisión y Claro. luego como tienes que como lidiar con las consecuencias que tomaste, ¿no? Como persona y como país también, o sea, las decisiones que ha tomado Corea como país Sí. en los últimos 30 años, así su economía ha ¿Pero subido qué han hecho? bastante. O sea, tuvieron una crisis en los 90s. Corea es un país relativamente nuevo porque hasta 1960 por ahí estaban en guerra estaban tomados por Japón y luego tuvieron una guerra interna, que es cuando se dividió Corea del Norte y Corea del Sur. Entonces Corea no tiene mucho tiempo de existir y estar en paz. Ya. Entonces se estaban recuperando apenas de la guerra, tiene otra crisis y así. El país toma la decisión de dar todo su oro al gobierno para rehacer el país. Entonces había filas de gente con su oro para dárselas al gobierno. Pero qué locura, güey. ¿Qué confianza tienes que tener en tu gobierno para que esto sea posible? O sea, digo, con todo el respeto, me duele decirlo, pero en México no es tan fácil que lleguemos a este nivel. Sí, no. Pero bueno, estamos hablando de un país que estuvo años luchando por tener su identidad propia. Claro. Casi se la arrebata Japón. Sí. Estuvieron en guerra civil. Y ya ahorita que ya lo pueden recuperar es, bueno, ¿qué hacemos? O sea, queremos ser Corea del Sur, denos chance. ¿Cómo le hacemos? Pues denos todo su oro. A ver, vamos, nosotros vemos cómo le hacemos. Y se pusieron a trabajar, se pusieron a desarrollar. Y ahorita es pues el won es más fuerte que el peso. Ya eso te dice mucho, ¿no? O sea, es una potencia mundial en cuestión de contenido. Todo lo del K-pop que está en todos lados. Lo de creación de barcos y transportación también están súper fuertes. ¿De barcos? De barcos, sí, de barcos. O sea, muy fuertes. O sea, se volvió una potencia económica mundial después de haber sido... pues estado en las ruinas, ¿no? Sí. Y México ahí comparte aspectos similares. Nosotros también venimos de ser colonizados por España durante mucho tiempo. Yo hablando de países colonizados. Ya te vi la cara así como de... Ay. Sí, México fue colonizado por más de 300 años por España y nosotros perdimos incluso nuestro idioma. Claro. Ellos no. Yeah. Ellos se pudieron preservar el coreano y así. Entonces, todas las decisiones que tomamos como país también te hacen tener este patriotismo mucho más arraigado. Claro, sí. Y yo creo que es por eso que México y Corea, los dos, tenemos la bandera puesta 100%. Sí. Y hay una como interesante conexión entre los dos, ¿no? Esa fascinación en general en Latinoamérica hacia Corea, pero específicamente también en México. Correcto. Y antes comentaste que también ahí ya como más gente está aprendiendo el español y como hay una cierta conexión, curiosidad. Pues. Sí, ya ha surgido mucho más. Gracias a las series internacionales que se han hecho famosas allá y también la apertura al mundo, ¿sabes? Porque Corea también no tiene mucho que se empezó a abrir al mundo. Todas las redes sociales han hecho que los jóvenes, sobre todo, estén accediendo a contenido internacional. Y todo eso, el español les llama mucho la atención. Se escucha bonito para ellos. Claro. Entonces lo quieren aprender. Entonces, de ahora en adelante, o sea, tú vas a ver ya más coreanos viniendo aquí a México, más coreanos hablando español también, pero bien, ¿no? Entonces, yo creo que en unos 10 años ya va a ser otro mundo bien diferente. Qué loco, aquí, ¿no? Si lo piensas así. Hace 10 años no había podcasts como los tuyos. ¿No? Sí. Cuando me fui no había. No había. No había. Bueno, a podcasts ya los primeros, ¿no? Como ¿cómo se llama? El güerito de Monterrey. El Roberto Martínez. Roberto Fue como el Martínez. súper pionero que dijo, bueno. Claro. Dos cámaras y el a grabar. Sí, ya. Y ya poco a poco también se fue el año y ahora, claro, con esa temática. Sí. A mí me llama mucho la atención porque el mismo, o sea, veo el ecosistema de como intercultural, así lo llamaría, lo veo en México, pero lo veo en muchas otras partes también de Latinoamérica, pero también lo veo, pues, evidentemente en Corea. Y también en Alemania existen como esos creadores donde claro. Ves que originalmente probablemente sus antepasados no son de Alemania, pero adaptaron muy chido la cultura y están jugando con eso. Es bien interesante. ¿Cómo estará México en 10 años? No lo sé. A lo mejor Pyong ya se volvió diputado o senador. ¿Quién sabe? A lo mejor, quién sabe cómo evolucione México, no lo sabremos, pero sí, me da mucho gusto. Y ver que gente como tú está haciendo este tipo de contenidos también me da mucho gusto.
porque quiere decir que México también está evolucionando. Muchas gracias. Sí, aquí la idea es conectar un poco las culturas y siempre, sobre todo lo que siempre he apreciado mucho en México es la curiosidad genuina, ¿no? De las personas. Claro, no claro. manches, es increíble y que también como el nivel de conocimiento que personas de muchas diferentes partes de la sociedad pueden tener sobre, güey, las culturas muy, muy, muy lejanas. Claro, claro. ¿No? Y, güey, se me hace algo súper bonito. Qué padre. Te felicito mucho, porque es Muchas un gracias. proyecto muy padre, muy padre. Oye, para cerrar, los top 5 choques culturales que has tenido en Corea. Ok. Uno sería el tamaño de las toallas, porque en Corea las toallas para secarse el cuerpo son de este tamaño, o sea, son chiquititas. Okay. Allá las toallas grandes no las usan. Yo creo que porque sus baños son chiquitos y aparte todo el baño se moja. Entonces las tienen que guardar en compartimentos pequeños. Eso es todavía una cosa a la que no me puedo acostumbrar. La segunda, eso mismo, el baño. El baño cuando tú te bañas no es que esté separada la regadera y el lavabo y la taza de baño. Yeah. Todo está en uno solo. Entonces, de donde está donde te lavas las manos, sale otra manguera que es con la que te usas para bañar. Entonces, todo el baño se moja. Son dos tipos de baños, kupshik y kupshik es el... Ah, no, espérate. Bueno, una cosa así en coreano, no lo vamos a poner en detalles, ¿no? Esa es la segunda. La tercera yo creo que sería la jerarquía. El respeto hacia los mayores. Sí. Ese fue un shock cultural tremendo para mí porque México está mucho basado en el respeto. Tú me respetas, no importa qué edad tengas, si eres mayor o menor, tú me respetas, yo te respeto, se acabó. Pero allá en Corea no necesariamente es eso. Si algún mayor no te respeta, tú lo tienes que respetar porque es mayor. Okay. Y es otra cosa que todavía me cuesta un poquito, o sea, ya me adapté, pero me cuesta un poquito todavía aceptarla completamente. La cuarta... Te puse varias. Sí, vale. Las 18, ¿cómo? El top 18 de tus... Pero luego para sacar los clips. Top 18. La cuarta, yo creo que sería los palillos, el uso de los palillos para todo. Sí. En Corea usan palillos, yo los he visto comer pizza con palillos. Pasta con palillos, o sea, todo el uso de los palillos sí es muy necesario allá. Entonces, si no lo tienes antes de irte a un viaje a Corea o a vivir a Corea, practica los palillos como puedas. Ay. Y el 5, a ver, el clima. Sí. El clima también bien entre frío. Muy frío y caloroso, húmedo en verano. Corea es muy extremo. Sí. O sea, Corea en verano es como cancunesco, ¿no? O sea, es húmedo y muy caliente. Pero imagínate en la ciudad. Con edificios altos, humedad y calor. Sales, te acabas de bañar, sales a los 5 minutos y ya estás sudando otra vez. Eso es muy difícil de llevar. Y también en el frío, es frío extremo. Este año estuvieron hasta menos 20 y tantos. Cosas que mi cuerpo mexicano jamás había experimentado. Entonces yo llegué en un diciembre, estaba nevando. Y recuerdo que cuando me volví a meter ya a un edificio que tenía calefacción, no sentía las piernas y las orejas me dolían un montón. Es horrible eso. Entonces si van allá, pónganse unas, ¿cómo se llama? Orejeras y 2 pantalones. O de plano cómprense uno de los padding largos que hay allá. Sí. Que llegan hasta aquí como al tobillo. Y ahí ya con eso, porque sí está muy cañón el clima. Está difícil cañón de adaptarse.